conversatorio sobre ética en la era tecnológica. Pues este conversatorio hace parte, como ustedes saben, de todas estas actividades que se están desarrollando en el marco de Ciencia, y nos parece que el Departamento de Humanidades traer una charla sobre la ética pues, era totalmente pertinente, teniendo en cuenta pues, el apellido que tiene Ciencia este año, que es el de Ciencia y Tecnología con Propósito Humano. Entonces, cuando pensamos la ciencia y la tecnología con propósito humano, el tema de la ética comienza a ser relevante. Bueno, voy a presentar a los profesores que nos acompañan hoy, profesores del Departamento de Humanidades y Idiomas. Está Miguel Ángel Rincón, Edison Acevedo, mi nombre es Juan Carlos Lopera, y vamos aquí a dar algunas ideas, hacer algunas reflexiones sobre la ética, principalmente enfocada en los alcances de la inteligencia artificial. Pues como ustedes saben, la ética en términos generales, aquí ahora y también nos pueden profundizar un poco más de la idea, pero la ética se entiende como el estudio en últimas de la moral, es como una rama de la filosofía, es como una línea de reflexión. En términos generales, a Maestro le gusta esta definición, de reflexión acerca de lo que consideramos bueno y consideramos malo. Y pues esta reflexión entonces enfocada, ¿no?, en esta nueva era que estamos viviendo de avances tecnológicos muy acelerados. Entonces, pues bueno, ese es el contexto. No sé si sobre esta definición de la ética alguien quiera profundizar acá. Claro, bueno, a riesgo de contradecirte, que no está, yo quisiera señalar que se llama conversatorio pues porque hay gente conversando, ¿sí? Y es distinto a una clase magistral, y es distinto a una conferencia donde la autoridad y el conocimiento se concentra solamente en un ala de los asistentes. Y esto es un conversatorio porque ustedes son precisamente la razón por la cual es un conversatorio, es decir que esperamos con ansia, en la medida que se desarrolle el tema, intervenciones, preguntas, comentarios, sugerencias, en fin. Y lo otro que estaba señalando el profesor Lopera es que hay una diferenciación que de largo tiempo atrás existe, pero no es vox populi, no está, dijéramos, inserta dentro de los imaginarios y los paradigmas de la gente, de a pie, y es esta diferenciación entre moral y ética, ¿no? Y entonces entendemos como moral los actos concretos. Llevarse un pan es un acto concreto que merece una calificación de bueno o malo de acuerdo a un discurso ético que lo abraza. Entonces, un poco eso, ¿no? Que la ética habla de los discursos, los paradigmas, y la moral habla de los actos concretos humanos. Sí, respecto a eso, la moral como que es la manera en la cual nosotros definimos unas reglas según las cuales decimos que determinadas acciones, porque si es algo práctico, son correctas o incorrectas, o buenas y malas, ¿sí? Y la ética es la reflexión acerca de por qué definimos o decidimos que algo es correcto o incorrecto, ¿sí? En ese sentido, cualquier acción humana es susceptible de un análisis ético, por supuesto. Y la vaina es que generalmente pensamos las acciones después de haberlas realizado. Pero ahorita el cambio es muy rápido
y ese análisis, esa reflexión acerca de las acciones, que generalmente lo hemos hecho los filósofos, acerca de lo que ha pasado, ya nos podemos dar el lujo. Este es el momento en el que ustedes, esta es como me adelanto un poquito a la conclusión, como ingenieros tienen que empezar a insertar la reflexión ética desde el mismo momento que están diseñando lo que van a realizar. Entonces, este es un filósofo francés, Paul Virilio. Nos ocupábamos por temas de estética y mucho por el accidente. Él dice que prácticamente todo desarrollo tecnológico tiene incorporado en sí mismo el accidente. ¿En qué sentido? Desarrollamos el transporte de electricidad, automáticamente viene el riesgo de electrocución, etc. Pero digamos que eso no es tan problemático históricamente porque los desarrollos tardan mucho tiempo, en la historia de la humanidad tardan mucho tiempo, y además porque el problema ético del accidente más bien ha venido de acuerdo a una consecuencia del uso de ese desarrollo tecnológico. Sin embargo, con la ética artificial no ocurre así. El problema es mucho más esencial y por eso hay que pensarlo. Quisiera preguntar un poco la idea y meter aquí el concepto de incertidumbre. Digamos, nosotros como seres humanos nos enfrentamos constantemente e inevitablemente a la incertidumbre. De hecho, gracias a la incertidumbre es que nosotros podemos ejercer nuestra libertad. Si no existiera esa incertidumbre, el mismo concepto de libertad sería un poco innocuo, ¿no? Si nosotros ya tuviéramos la receta para hacerlo todo, para tomar todas las decisiones, pues seguiríamos la receta, ¿cierto? Pero en la medida en que nos enfrentamos a la incertidumbre, es que comenzamos a enfrentarnos a todos estos problemas, porque en últimas la incertidumbre que es el reconocimiento de nuestra ignorancia, es reconocer las cosas que nosotros no sabemos. Y eso pues cabe, ¿no?, en todas esas innovaciones tecnológicas. Cuando estas innovaciones tecnológicas aparecen, pues siempre están inmersas, ¿no?, en ese campo de la incertidumbre, porque no sabemos muy bien, no tenemos el conocimiento todavía formado para saber cuáles van a ser las consecuencias de esa innovación. No sé si más adelante vamos a tocar ese tema, ¿no? Entonces pues hay una pregunta de si esa incertidumbre nos debe frenar o no, ¿sí?, a innovar, ¿sí? Pero digamos, hay que reconocerlo, la incertidumbre siempre va a estar allí, siempre va a estar allí presente. Y en ese orden de ideas, tenemos algunas personas sostienen que, bueno, la incertidumbre se puede ir acabando, digamos así, disminuyendo en la medida que vamos avanzando en el conocimiento de los fenómenos que nos rodean. Pero pues hay algunas personas un poco críticas, aquí recuerdo de pronto a sociólogos como Ulrich Beck, que dicen, tal vez puede ser que ocurra todo lo contrario, puede ser que ocurra que en la medida que conocemos más, identificamos más peligros, ¿cierto? En la medida que nosotros ampliamos nuestras fronteras del conocimiento, podemos identificar más peligros y más riesgos, o por lo menos más amenazas para nosotros como seres humanos. Entonces, pues digamos, por eso pues, la información que está aquí en esta diapositiva me parece importante por eso, y insisto por el concepto de incertidumbre. Señalar que es tan cierto lo que dices, que la incertidumbre no sucede en abstracto, ¿no? Y siempre está anclada a la cultura, ¿no? Entonces, no encontrar respuestas frente a algo no es solamente un problema tuyo, es un problema de un paradigma de comprensión, es un problema de la cultura misma. Y nosotros, pues dijéramos, ustedes como ingenieros, pues efectivamente se enfrentan a eso todos los días, pero no solamente porque no haya capacidades mentales de comprensión, sino precisamente porque la cultura la que está actuando, silenciosamente está actuando. Y anclado a ese tema que señalas, está la idea del libre arbitrio, ¿no?
y los seres humanos nos hemos preciado a lo largo de la historia de ser libres, de poder ejecutar el libre albedrío. Y ese es un tema bien complejo en términos de IA, de inteligencia artificial, ahora que hay voces que están diciendo que no existe tal, y que este libre arbitrio es también sujeto a prompts, a los mapas que generan la inteligencia artificial, y entonces ahí el tema se complejiza inmensamente, porque ustedes, dijéramos, como técnicos, tecnólogos, ingenieros, pues son una cabeza no solamente de la universidad, sino pues de los desarrollos tecnológicos. Pero nosotros venimos detrás más lento, mucho más lento, rumiando, masticando despacio todo lo que sucede. Y los números son su terreno, esa es su experticia, pero nosotros hacemos las preguntas que implican esos números. Y entonces, pues la relevancia, pues precisamente de que la filosofía esté hablando de inteligencia artificial en estos temas, porque aquí hay mucho que discutir, muchísimo que decir. Entonces, bueno, eso quería decir. Listo. Entonces, hablando de la cultura, como lo menciona Edison, hay que tener en cuenta que un término que me parece interesante, que es el sonambulismo tecnológico. Este señor es London Wiener, es un politólogo estadounidense, y él fue el que postuló como este término de sonambulismo tecnológico, que es la manera en la que actuamos y nos vemos inmersos en la tecnología de manera cotidiana y casi omnipresente, de manera irreflexiva, como un sonámbulo que pues, está dormido pero actuando. Él dice que esto se basa en dos causas. La primera es que asociamos casi equivalentemente tecnología y progreso. Esto va a empezar desde el siglo XVI con Bacon, Comte, y decimos, hay más ciencia, hay más conocimiento, estamos mejor. Y hoy en día vemos un grupo indígena, como están de atrasaditos. No tienen Spotify, cosas por el estilo, como si solo hubiera un horizonte de sentido de desarrollo humano que es netamente cientificista, capitalista, occidental. Y en segunda instancia, porque creemos que la tecnología es neutra. En el primero, pues creo que con el ejemplo debemos caer en cuenta en que no es que esté mal lo que nosotros pensamos, pero sí tenemos que reconocer que es un producto histórico de nuestro marco cultural. No tiene que aplicar necesariamente a todo el mundo. Y en segunda instancia, la tecnología no es neutral. Dejemos de pensar eso. Yo supongo que aquí varios han escuchado, depende del uso que se le dé, algo es bueno o malo. Eso es una visión instrumental. ¿Es correcta? Sí, pero es tremendamente superficial, es tremendamente incompleta. Por supuesto, yo puedo coger un cuchillo para asesinar a alguien o para hacer una escultura o para cocinar. Pero, a menos que no sea un fan así loco de los Simpsons, que así las armas también sirven para destapar latas o prender bombillos, pues tienen solo como un uso determinado. La inteligencia artificial, ya hay estudios, quienes las están utilizando de manera frecuente y de manera acrítica, hay un deterioro cognitivo con el poquito tiempo que lleva. Y está ya estudiado, no es temor ahí raro. Entonces, el solo uso ya está implicando cosas y no es ahí cómo la utilizo. ¿Listo? Entonces, eso como para empezar a abrir esto. Era algo que iba más allá de la comprensión humana. Es que no era un movimiento humano. Nunca he visto un movimiento así antes, decía Van Hui. A lo que agregaba el hermoso, tan hermoso. Lo irónico o malicioso de esa jugada y momento fue que Lee Sedol, el rival de AlphaGo y víctima de aquella monstruosidad, fue el último en verla, ya que había partido por primera vez en toda la serie a un descanso de 10 minutos a fumar a la azotea para reflexionar. A la vuelta se le cayó la cara de desprecio y de incredulidad. Lo que había ocurrido no tenía sentido, pero súbitamente cambió su semblante, vio la belleza y extrañeza no humana de lo que estaba ante sus ojos. Parecía una estatua de Buda o un santo que contempla la visión que ha añorado toda su vida. Algo tan bello y inefable como el amanecer en otro mundo.
Entonces, bueno, Lee Sedol, un campeón de Go, que es un juego de mesa como muy potenciado, es bastante difícil, una inteligencia artificial le ganó. ¿Qué es lo importante acá? Que el tipo termina tremendamente maravillado de, uy, ¿cómo pudo hacer esto una inteligencia artificial? Pero también asustado y dolido. Y esa doble cara entre, uy, qué tufo, esto que está ocurriendo, qué temor y al mismo tiempo qué admiración, es la relación que nosotros tenemos con la inteligencia artificial. Y por eso lo del espejo roto, en el cual la inteligencia artificial no es que llega a Terminator ni nada de esas cosas, sino que está reflejando cosas de nosotros, pero nosotros no nos reconocemos tan bien. Y el problema es ese reflejo que nos está dando el espejo, que es lo que estamos reflejando en la inteligencia artificial. Y estamos siempre como entre esos dos polos, esos dos extremos. Entonces, para continuar de aquí para allá. Sí, pues quisiera unir esta idea con que parecía la diapositiva anterior, que tiene que ver con la importancia de la cultura en todo esto. En últimas, como lo mencionaba Mike también hace un momento, pues todas estas herramientas que nosotros creamos, ¿no? Pues tienen como una finalidad que nosotros mismos la ponemos, ¿cierto? Y esa finalidad que nosotros ponemos a esas herramientas, pues depende mucho de nuestros contextos culturales, ¿cierto? Depende mucho de lo que nosotros como sociedad podemos identificar como necesario en un determinado momento, ¿cierto? Si la construcción de conocimiento no fuera impulsada por nuestras intenciones, pues nosotros podríamos decir que todas las áreas del conocimiento tuvieran el mismo grado de desarrollo, si nosotros solamente conociéramos por el amor al conocimiento, pero nosotros siempre tenemos una intencionalidad detrás, y por eso hay ciertas áreas del conocimiento que están mucho más desarrolladas que otras. Seguramente ustedes habrán escuchado esta idea de las enfermedades huérfanas, ¿no? Son enfermedades que casi nadie le interesa investigar, ¿sí? Porque hay muy poca información, porque de pronto las investigaciones no generan tantos retornos económicos, digo, etc. Pero hay otras áreas del conocimiento y de medicina que están muy desarrolladas, precisamente porque hay muchos más incentivos allí para hacer esas investigaciones. Entonces, en últimas, este elemento cultural me parece importante, y cómo ese elemento cultural comienza a pues hacernos entender, ¿no? La pregunta que estamos haciendo detrás, es decir, ¿para qué creamos esa inteligencia artificial o esa tecnología? Y en el campo de la inteligencia artificial, pues, digamos, algunos estudios, como un libro que aquí Robert me recomendó y ayer traté de leerlo rápido, de Adela Cortina, sobre inteligencia artificial, ética en la inteligencia artificial, del 2024, se lo recomiendo. En este libro se plantea no precisamente la pregunta por esa finalidad. Entonces, por ejemplo, en la inteligencia artificial, nosotros ¿qué queremos? Queremos una inteligencia que nos supere, que sea mucho mejor que nosotros en todos los ámbitos. Queremos simplemente una inteligencia que nos emule, que pueda hacer las mismas cosas que nosotros hacemos, o simplemente queremos una inteligencia artificial que haga tareas puntuales para que nos ayude en nuestras labores cotidianas, ¿cierto? Y eso, pues, se enmarca un poco en estas condiciones culturales, ¿no? Digamos, porque culturalmente y en Occidente, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido la pregunta de cómo mejorar nuestros cuerpos, tenemos como, y eso a partir también de la revolución industrial, ¿no? Como ese miedo hacia la muerte, entonces cómo manejamos cada vez más la muerte, ¿cierto? Y entonces, pues, esas preocupaciones culturales son las que terminan guiando también esos desarrollos tecnológicos. Sí, y bueno, se plantean cosas interesantes, tremendamente interesantes. Lo primero es que este CBD me lo habrán escuchado varios de mis estudiantes en otros seminarios, en otras clases, y yo sostengo a pie juntillas que somos ingenieros, claro, hacemos circuitos, hacemos máquinas, hacemos desarrollos
programaciones, programas, carreteras, ¿no? Hacemos una cantidad de cosas tremendamente importantes para la sociedad. Pero el profesor Lopera está señalando algo que me parece a mí relevante y es el para qué. Y yo quisiera jalar esa pitica y no solamente plantear el para qué, sino el para quién. Porque un poco, dijéramos, como ingenieros estamos solamente inmersos e imbuidos en lo que nos corresponde, en nuestra experticia, pero es que ese para quién es fundamental porque yo siempre trabajo para alguien, ¿no? Si yo si hago un desarrollo tecnológico o una carretera o lo que sea, es para alguien, ¿no? Para que alguien lo use. Alguien lo use con su particularidad histórica, con su concretud, no solamente espacial, sino precisamente sus acervos, su comprensión del mundo, y entonces es fundamental que los ingenieros hablen con la gente, ¿no? Hablen con las comunidades, tengan contacto con las comunidades, porque es para ellos que se está haciendo el desarrollo, no es en abstracto. Eso me parece muy importante y me seguirán escuchando esta carreta infinidad de veces porque tenemos que instalar esa idea suficientemente. Y lo otro que el profesor Lopera señalaba, lo que se llama inteligencia artificial blanda, ¿no? Porque se divide en dos, la blanda y la dura, y aquella que es blanda es la que nos permite hacer más eficientemente procesos en los terminales aeroportuarios, en la entrada de la universidad, en los torniquetes, bueno, en fin. Y hay otra que se llama dura, que es aquella que se supone, o es lo que se está planteando, que puede pensar por sí misma. Y hay un montón de preguntas, ¿no? Pensar, ¿qué significa pensar? Pero el caso es que sale la semana pasada, si mal no estoy, o comenzando esta, bueno, muy recientemente Bill Gates en una locución, en una conferencia, diciendo que la inteligencia artificial va a ser capaz de hacer los trabajos que hacen los seres humanos mucho más eficientemente, de tal suerte que tú solamente tienes que trabajar 2 días de 7. Y uno diría, uy, qué berraquera, ¿no? Qué avance tecnológico tan brutal, la logramos, esta vaina funcionó. Y después se queda pensando y dice, sí, y además te vas a quedar sin trabajo, ¿no? Porque la inteligencia artificial te va a reemplazar. ¿Y qué significa que eso ocurra en un mundo tan hiperpoblado como el que tenemos? Que los suicidios van a aumentar significativamente, las adicciones van a aumentar significativamente, las soledades van a aumentar significativamente. Entonces ahí es donde entran esos problemas éticos de por medio. Y sí, chévere, hiciste un prompt, una locura, y si lograste programar esto de una manera tremendamente eficiente, ¿y qué significa eso? ¿No? El para quién, cuáles son las consecuencias para quien lo usa y para el acervo de vida que tiene quien lo usa. Yo quisiera complementar un poquito lo que menciona Eddie, y es que nosotros en este momento hemos construido unas tecnologías, una inteligencia artificial a partir de lo que, digamos, de lo que nosotros podemos visualizar, de lo que queremos como futuro. Pero pues digamos cuando estamos preguntándonos por esa inteligencia dura, por esa inteligencia artificial general, podemos también cuestionarnos acerca de si queremos que esa inteligencia también defina esas metas. ¿Sí? Digamos, en este momento nosotros estamos como diciendo, bueno, tengo mucha información en un Excel y necesito que la inteligencia artificial me la organice y me dé unas salidas, una interpretación de esos datos, porque la inteligencia artificial lo puede hacer mucho más fácil, mucho más rápido, puede procesar información de manera mucho más veloz, y eso me ayuda, está bien. Pero queremos llegar a que la inteligencia artificial defina qué es lo que nosotros queremos, y aquí volviendo a estos temas, al reduccionismo de lo que es la ética, queremos que la inteligencia artificial nos defina a nosotros qué es bueno y qué es malo, o eso lo queremos dejar como monopolizado para nosotros como seres humanos.
¿cierto? Digamos, porque digamos, hay tareas cotidianas que podríamos aceptar con el riesgo también que plantea él, que pues seguramente hay personas que se van a quedar sin trabajo, ¿no? O van a tener que buscar otras nuevas alternativas para trabajar, ¿cierto? Y tareas que pueda hacer la inteligencia artificial mejor que un ser humano. En fin, ¿no? Por ahí hay listas que dicen cuántas de las actividades que se hacen hoy en día están llamadas como a desaparecer por cuenta de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues digamos, corremos ese peligro, pero bueno, es una decisión que nosotros podemos tomar y podemos reorientar, ¿no? Ese mercado laboral. Pero pues cuando ya se trata de estos asuntos de pensar sobre lo bueno, lo malo, lo conveniente para nosotros, la pregunta es si eso se lo vamos a dejar también a la inteligencia artificial, ese tipo de reflexiones, ¿no? Eso tiene unos impactos. Hace unos días hablábamos también de otro conversatorio sobre democracia y tecnocracia, ¿no? Y cómo, digamos, desde si la inteligencia artificial debe definir también asuntos políticos. La inteligencia artificial debe definir si es bueno o es malo abortar. La inteligencia artificial debe definir si es bueno o es malo consumir drogas, ¿cierto? En fin, entonces pues esas son las preguntas que uno se podría hacer. Y también, pues creo que eso lo vamos a mencionar más adelante, aparte de esas, digamos, esas inquietudes que uno puede tener alrededor de los alcances que podría tener la inteligencia artificial, porque todavía no sabemos si la inteligencia artificial va a llegar hasta allá, pues también hay unas incertidumbres alrededor de lo que la inteligencia artificial hace hoy en día, ¿no? De lo que nosotros ya sabemos y conocemos y utilizamos, pero eso lo vamos a discutir creo que un poco más adelante. Listo, respecto a lo que se ha dicho hasta el momento, el problema de la soledad, de la depresión, de los trabajos, yo no lo veo tan importante. En realidad no porque no vaya a ocurrir, pero se dijo cuando no, ahora hay máquinas de escribir, ¿qué van a hacer o la imprenta, qué van a hacer los escribientes? Hay correo o telegrama, ¿qué van a hacer los carteros? ¿Sí? Ese movimiento neoluddista, los ludistas fueron un movimiento que empezó a luchar porque se les iba a acabar como la sociedad como la conocían por la máquina de coser, porque ellos eran quienes cosían. Y de hecho ahorita hay personal shoppers, hay influencers, hay una mano de trabajos que o sea, se van a crear otros. Eso no, la verdad no tiene... ¿va a haber una afectación económica importante? Sí, porque yo quiero ir a problemas como más profundos. Además, también hay que tener en cuenta que eso de que vamos a trabajar 2 días, tenemos teléfonos celulares para poder comunicarnos cuando queramos y tener más tiempo libre. Sus abuelos salían a las 5 de la tarde un viernes de la oficina y hasta el lunes a las 8 de la mañana no tenían ni idea y vivían su vida privada tranquilos. Ustedes deben estar viendo TikTok hasta cuando están haciendo el bus. O llega el correo. O sea, que cada vez tenemos más tiempo libre. O sea, yo creo que Bill Gates no es tan inocente para creer que eso sea verdad. Y en ese mismo sentido, pues ahí está como una división entre los problemas que ocurren a corto plazo, que ya están ocurriendo, y los que pueden ocurrir a largo plazo con la inteligencia artificial. Por ejemplo, Nick Bostrom, un filósofo sueco, nos habla en su libro Superinteligencia, que llegue una inteligencia tan poderosa que llegue a tomar un montón de decisiones, pero ahí el problema no es que la inteligencia artificial nos diga qué hacer, sino que el problema profundo, como pues no, ahí no se vieron rápido la diapositiva de ese Frankenstein. ¿Alguien acá leyó Frankenstein o vio la novela o vio la película? El monstruo, ¿quién es? Víctor Frankenstein. El monstruo está reflejando lo que no necesariamente quiso hacer mal, pero no supo hacer y no dimensionó su creador. Entonces, el problema es ese, ¿no? Llegó Terminator. No, nos va a obligar a decir qué pensar. No, es que nosotros muy fácilmente le estamos diciendo, oiga, decida por mí. ¿Qué manera de pensar? Tome la decisión. Entonces el problema no es como una dictadura de un Mecha Hitler, que ya existió Mecha Hitler, ¿no? Así se autodenominó Grok, la inteligencia artificial de X, antes conocida como Twitter, se autodenominó como Mecha Hitler. El problema no es eso.
El problema es, oiga, queremos un mecanismo que nos diga qué hacer, porque ¿para qué me desgasto pensando que es correcto o no? Entonces, bueno, en ese corto plazo, en ese largo plazo, el problema es que nos habla de nosotros mismos, oiga, ¿qué queremos a largo plazo? ¿Cómo queremos tomar decisiones? Y también, venga, ya pensamos que tengo claro yo qué es bueno y qué es malo. Digamos, ustedes, por ejemplo, tienen que sacar 5 a toda costa. ¿Han escuchado eso? ¿Se lo han dicho alguna vez a ustedes mismos? Y toca aclarar con un asterisco de aplican condiciones y restricciones sin asesinar a nadie, sin poner bombas. Para nosotros es tremendamente obvio que no. ¿Listo, muchachos? Que no. Para nosotros es tremendamente obvio el sentido común. ¿Un algoritmo tiene ese sentido común? ¿O simplemente obedece instrucciones que le damos desde la lógica? Y nosotros somos seres lógicos, pero no solamente lógicos. Entonces, creer que ese lado que nosotros reflejamos en el espejo de lógica va a incluir todo lo otro que tenemos de la moral es engañarnos muy bobamente. Porque la maximización de recursos, eficacia y eficiencia no va por ser buena gente o no. ¿O sí? Entonces, ¿por qué esperamos que si le decimos estas instrucciones de eficiencia, de eficacia, de rapidez, de abaratar costos, nos lo va a devolver con conciencia social? Porque para nosotros está por default. Para la inteligencia artificial, ¿listo? Y a corto plazo, pues hay sesgos, discriminación, un problema de control y de vigilancia, y bueno, pues saben ustedes. Pues para ejemplificar un poco este problema, yo los invito a que hagamos este juego. Vale, lo que está aquí en esta diapositiva, los invito a hacer lo siguiente. Supongamos que es posible dar un valor numérico al bienestar de cada uno de los integrantes de una sociedad. ¿Sí? Entonces, vamos que podemos definir qué es el bienestar y yo puedo medir cuál es el bienestar de cada uno de ustedes. Yo lo puedo medir utilizando números enteros positivos incluyendo el cero. Entonces, hay personas que pueden tener bienestar como cero y hay otras que pueden tener bienestar de 1.000 millones. ¿Sí? Obviamente, entre más alto el número, un mayor bienestar de ese individuo. Ahora reflexionemos acerca de cómo podemos calcular el bienestar de una sociedad. ¿Cómo se puede calcular? Pues aquí les traigo 3 fórmulas. La primera fórmula es sumar los bienestares individuales, sumar los bienestares de los individuos que componen esa sociedad. La segunda fórmula es multiplicar esos bienestares individuales. Y la tercera fórmula es encontrar el mínimo para encontrar el bienestar social. En términos éticos, ¿qué diferencias se encuentran ustedes entre esas 3 fórmulas? Dime. La primera es más bien individual, la segunda también colectiva, porque tiene en cuenta, le da una importancia a todas, que interaccionan entre ellas, mientras que la tercera solamente toma, pues está más abajo, es decir, se tiene en cuenta la mayor parte. Ok, por allá tienes la verdad. Sí. 2 cosas. La primera, la tercera, siento que es la más apta, puesto que tenemos que mirar el mínimo de bienestar que tiene que tener una persona para que el resto de personas sean aceptables. Como quien dice, el mínimo que tengo que pagar es el costo, para que todo el mundo pague. Por otra parte, yo siento que ese tipo de cosas no se puede medir porque un bienestar es bastante subjetivo. Mucha gente considera que para A cosa es un bienestar y B cosas no es un bienestar. Ahí entra también el tema laboral. Hay gente que el consumo de drogas le parece un bienestar, como hay gente que el consumo de drogas no le parece un bienestar. Eso ya es muy relativo. Por ende, yo me quedo más con una segunda, no se puede medir. No, pues solo que, digamos, la primera opción establecida un cálculo de Producto Interno Bruto, ¿no? Puede que haya un 90% de la población que tiene cero bienestar y haya digamos, el restante que tiene todo el bienestar y eso suma lo mismo, ¿no? ¿Y la segunda? La primera. No, la primera. Y entonces uno da, pues, una idea de cómo está distribuido ese bienestar en la sociedad. Pero digo un poco la solución. Y también en contra las otras dos pues van al contrario, si mucha gente o una sola persona, en mi caso la segunda,
que esté en cero, pues ya se lleva toda la población, igual en la tercera. Entonces ambos lados van jalando, están las tres creo que están bastante mal en este término para medir. Listo, sí, no, pues, reconozco que esto es una simplificación, estoy totalmente de acuerdo contigo que medir el bienestar individual es muy difícil. Se ha intentado, de hecho se hace cuando se habla de, por ejemplo, la pobreza multidimensional, ¿no? Y se trata de medir eso, son intentos, pero todas exacto. Pero hay muchas críticas a todos esos indicadores, ¿no? Pero bueno, pues sí, tienes toda la razón. Estas tres simplificaciones, ¿no? En últimas son posturas éticas, ¿sí? Digamos, la primera fórmula que me dice que yo calculo el bienestar de la sociedad sumando los bienestares individuales, nos ocurre lo que dice Roberto acá, ¿no? Y es que puede ser que mucha gente tenga un bienestar igual a cero y otras personas, pocas, tengan un bienestar muy alto, ¿cierto? Y eso pues hace que mi sociedad igual tenga un bienestar muy alto, ¿sí? La segunda fórmula, dice lo que, ¿cómo es tu nombre? Ángel. Y vimos clases, ¿sí? Ángel, la segunda fórmula, como lo dice Ángel, exactamente, ¿no? Es una sociedad que cuando va a medir su bienestar, no acepta el ser, ¿sí? Es una sociedad que dice, venga, ojalá toda mi población tenga un bienestar por lo menos igual a uno, ¿sí? Entonces es una sociedad que puede como trabajar para que haya un mínimo, ¿cierto? Y la última fórmula, ¿qué dice? Pues que es una sociedad que no le importa cuánto tenga el que más tiene, sino que le importa cuánto tiene el que menos tiene. Y a partir de ahí mide el bienestar, su bienestar colectivo. Entonces, pues en términos prácticos, ahora sí, esto hace referencia a algo que de hecho en la cortina denomina razón comunicativa. Digamos, nosotros estamos como obligados, por decirlo de alguna manera, a discutir sobre estas cosas. Porque de hecho hoy en día no hay como acuerdo en cuál de estas fórmulas debería ser la más adecuada para calcular el bienestar de la sociedad. Sí, insisto, pues ahí hay muchas discusiones sobre los índices que se utilizan actualmente. Y eso hace parte, diría, de la cortina de nuestra razón comunicativa. Y esa razón comunicativa, pues las máquinas hasta hoy en día no la tienen. Lo que tienen las máquinas, esos que nosotros hacemos, es razón instrumental. Es decir, nosotros le damos como una tarea particular y la máquina lo hace, ¿cierto? Bien, y ya ahorita entonces pues, reflexionaremos sobre lo que viene siendo las amenazas, los peligros, ¿no? En términos éticos, de esa inteligencia artificial que conocemos hoy en día, la que usamos. Nada, yo solamente quiero recomendarles muchísimo que revisen estos autores, que los lean, que los ausculten, que los miren. Por ejemplo, Bostrom, Nick Bostrom, trabaja en Oxford y es el creador de una facultad que se llama El futuro de la humanidad, ¿no? Dijéramos que es un grupo de gente intelectuales pensando el futuro de la humanidad. Entonces, vale mucho la pena que se pierdan y naveguen por estas reflexiones con esta gente. Y de hecho en este Instituto de Futuro de la Humanidad también están dos de los tres padrinos de la inteligencia artificial. O sea, no solo filósofos hablando de Aristóteles y de Platón, que igual es un chingo, pero están hablando de problemas como más concretos de verdad. Hay gente que sí conoce el código que está ocurriendo. Entonces, para que le echen un ojito a ese instituto, ellos sacaron hace un año un comunicado pidiendo frenar el desarrollo de inteligencia artificial 6 meses. ¿Por qué? Porque los mismos creadores sabían, no sabemos qué carajo está pasando. Y es la primera vez en nuestra humanidad, sí, la máquina de coser, qué peligro para el trabajo. Pero ni siquiera al más loco se le ocurrió, no, se van a revelar las máquinas de coser y nos van a coser con otros humanos, por el estilo no. Pero ahorita sí, y siempre se puede, dependiendo del tipo de máquina de coser, o desconectar o simplemente no mover el pedal. Hay un botón de emergencia ahí apagado. Altman tiene una USB para eso, pero solo para el ChatGPT, no para la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué la tiene?
Así, no saben, ellos mismos, los creadores, están dudando qué puede pasar. Pero bueno, hablando de Nick Bostrom, él es el que piensa más a ese largo plazo. Él es un filósofo sueco. Escribió en 2014 el libro de Superinteligencia y nos está hablando del problema del control. ¿Quién tiene el control sobre la inteligencia artificial? Listo, la democracia, que a Juan Carlos le gusta, tiene muchos problemas. Puede que el presidente sea bueno o sea malo, pero el presidente no puede hacer lo que quiera. ¿Quién le dice a los dueños de las inteligencias artificiales hasta dónde pueden llegar? ¿Por qué? Porque no hay legislación hasta el momento, porque esa vaina no existía. ¿Sí? Uno no crea leyes pensando, oiga, si llegan a inventarse tal cosa, hagamos una ley para que vaya a frenarlo. No tenemos ni idea. Las leyes siempre se dan después. Entonces, ¿quién tiene el control de la inteligencia artificial? Eso es importante. Y él plantea varios modos de fallo malignos. Algunos son interesantes. El giro tradicional es: si hacemos una inteligencia artificial tan inteligente que busque ser cada vez mejor y cumplir mejor su tarea, y sabe que puede dejar de cumplirla si se desactiva, se va a mostrar amigable hasta el punto que diga, oiga, ya no me pueden apagar, y ahí sí muestra no sus verdaderas intenciones maquiavélicas, sino ya no me pueden frenar, ahora sí lo voy a hacer de una manera, sin esas restricciones humanas que me van a hacer que lo haga más despacio, más caro, de manera menos eficiente. También está la suplantación perversa. Hay un ejemplo bastante curioso que pone Bostrom en su libro, capítulo 13, en el cual queremos que todo el mundo esté sonriendo. Claro, pues inyectamos algo en los nervios faciales y todo el mundo está así. Y la profusión instrumental es el típico, creo que ya es conocido, ya no es solo de Bostrom: provéame o haga que mi empresa sea la que más produce clics y gana todo el mercado. Listo. ¿Cómo se hace eso? Que las otras produzcan menos. Jodo las otras empresas. O consumo recursos. Venga, pues que eso se necesita para muletas. ¿Mi labor es hacer muletas, papi? No, es hacer clics. Entonces cojo lo máximo de material que puedo. Entonces, si no tenemos cuidado, y no sé si ustedes alguna vez lo hicieron, esos memes que estaban de moda, hechos con inteligencia artificial, cuando el genio, lo que le pido al genio, lo que el genio me da, la lógica de la inteligencia artificial es muy diferente a la que le pedimos. Entonces, serían como los problemas que va a mostrar a largo plazo Nick Bostrom, y a corto plazo Mark Zuckerberg, filósofo belga. Él nos dice que el problema no es tanto eso a futuro, que sí puede ser importante, pero es pensar qué está ocurriendo hoy en día. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando tú decías acerca de las empresas que pongan a otra empresa para yo quedarme con esta empresa, actualmente no está pasando eso con las IAs. No hay una cantidad de países que están sacando IAs al azar simplemente para competir entre ellas. Y ahora, de ser así, al inicio, la primera idea que se quedó creo que fue más con idea de resolver problemas de la humanidad. Ahora es más que todo una competencia de quién saca la mayoría, y ya no es tema de intelecto ni de herramientas. Muy bien, ahí hay algo al respecto de lo que hablábamos al principio de esas dos suposiciones que tenemos. Una es progreso igual a ciencia, tecnología neutral. ¿En qué sentido? En que cuando aquí hablábamos de preguntar el por qué, seamos sinceros. El por qué del conocimiento por el conocimiento no. O sea, porque hay gente que no tiene agua potable ni comida, y si ya estamos haciendo turismo espacial, ¿no? Estamos que nos vamos a Marte. Y en ese sentido, también es interesante, muy bueno como caer en cuenta de que los ingenieros muchas veces, por no pensar éticamente, o sea, tal vez a nivel personal, sí, no estoy diciendo que son las personas con cero ética, sino a nivel de cuáles son las implicaciones éticas de sus creaciones. Entonces, pues, hagamos eso, venga, ¿y para qué sirve? No sé, pero ahí miramos, si no se vende, pues no se vendió, pero hagámosle, y versión 2.0, etc. Uy, ahora va a salir el iPhone 20 y todavía ni siquiera le saben sacar el Google anterior, pero toca tener. Y el teléfono, de nuevo, servía para acortar distancias. Ahora uno lo que menos hace es hablar, o sea, hacer una llamada telefónica por el celular. Entonces eso
el diseño pronostica unas cosas, después el uso le va dando, ese es otro filósofo, Simondon, le va dando como unos usos diferentes el usuario y ahí se va realizando un rediseño, pero no hacia el original, sino a lo que se está usando. Entonces la inteligencia artificial al principio puede hacer tareas repetitivas y que requieren mucho manejo de información de manera más rápida. Pero ahorita eso no se pregúntale a DeepSeek algo de China. Sí se lleva por ahí y claramente los intereses humanos cada vez van a ser, hagamos una IA privada para no joder al otro, sino para hacerlo mejor. Pero, ¿qué es el hacer mejor? Esa pregunta de nuevo. Sin esas restricciones morales, pues, que puede entender la IA. Pero sí. Andrés, quería hacer una pequeña observación. Cuando el profesor decía que no existe quien tiene el control, que no, o lo que se daba a entender era que no existe un control como tal de la ciudad. Lo poco que he leído, no soy una persona muy especializada en intentando, es que sí existe un control de la ciudad que va inmerso en el mismo código de los algoritmos. Aparte existen unos filtros que se hacen, que lo hacen humanos, frente a qué se restringe y qué no. ¿Sí? Los modelos, no sé si existen modelos matemáticos, Los controles de evaluación, pero sí existe una normativa ya desde la parte técnica, un control. Ahora, desde la parte legal también ya existe. Lo que pasa es que si en Colombia no ha llegado, pero no podemos decir que porque en Colombia no ha llegado, no exista en ese aspecto un control. Recordémonos que ya Finlandia está muy avanzada en ese tema de legislación frente a la Corea del Sur. Falta bastante, pero sí hay un control, no podemos decir que no hay en todos los contextos. Gracias. Yo creo que el mayor problema que se mencionaba era definir qué es bien y qué es mal. Si la moral está bien fundamentada, ella simplemente no puede implementar las reglas y se puede distorsionar, como se han visto en los últimos casos, en que ella simplemente no entiende qué hace daño y qué no hace daño. Entonces, es un problema que no es propio de la IA, no es propio de nosotros. Entonces, no hay control en el sentido de que nosotros no tenemos el control de la sociedad, sino el impulso que esta ya tiene de la dirección. Y pues, ciertamente es así. Gracias. Digamos que para responder a esas preguntas o comentar sobre esos comentarios que ustedes hicieron, habría diferentes niveles, ¿no? Digamos, el primer nivel es podemos decir, el legal, en términos de legislación. Digamos que, pues no sé si aquí mis compañeros de panel están de acuerdo, hay que reconocer, desde mi punto de vista, que la legislación siempre va más lenta de lo que nosotros estamos innovando, ¿cierto? Eso es como un peligro, un peligro constante al cual nosotros nos enfrentamos. ¿Sí? La legislación siempre es más lenta en relación a los cambios sociales, ¿cierto? Y eso no es nuevo, ¿sí? Eso no es nuevo. De hecho, cuando las mujeres comenzaron a tener derechos para votar, la legislación fue bastante tardía. Ya había muchos movimientos sociales feministas que estaban reclamando, ¿no?, por la ampliación de derechos de las mujeres, ¿cierto? Entonces, y la legislación va a llegar un poquito tarde, ¿cierto? Y con lo que tú dices, y acá en Colombia especialmente, ¿no? Porque Colombia fue el último país que aprobó el derecho al voto. El último de Latinoamérica fue la de Paraguay, igual no estoy, pero nosotros estuvimos ahí, digamos, como llegando casi de último. Sí, la provincia de Socorro lo hizo a la revolución comunera, ¿no? Sí, bastante adelantados para eso. Y bueno, y el otro, digamos, el otro nivel de análisis también tiene que ver con, digamos, la carga, podemos decir, cultural, de intereses, que pueda tener el mismo individuo que hace, o la misma empresa que hace, ¿no? que desarrolla tecnología. Cuando ese individuo, esa empresa se pregunta ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es esa finalidad?
Y eso es lo que nos lleva y nos conduce nuevamente a esta, digamos, a esta reflexión alrededor de, digamos así, como los peligros, si los podríamos llamar de esa forma, a los cuales nos enfrentamos nosotros actualmente con esa inteligencia artificial que ya opera, ¿cierto? Entonces, pues hay algunas personas, académicos, que nos dicen, vea, podemos pensar, ¿no?, reflexionar acerca de qué va a ocurrir dentro de 40 años con la inteligencia artificial, la superinteligencia, la inteligencia artificial general. Podemos reflexionar sobre eso, pero hay problemas que ya estamos viviendo. Entonces, pues lo que seguramente ustedes han escuchado mucho ya en muchas clases, y es la pregunta: ¿cuántas horas se gastan ustedes al día viendo las pantallas de sus celulares o viendo una pantalla? ¿Cierto? O varias al tiempo. Entonces estas personas dicen, puede ser que la inteligencia artificial todavía no haga todas las cosas que nosotros podemos hacer, pero la inteligencia artificial parece ser que sí ya está aprovechándose de nuestras vulnerabilidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos crea adicción, cuando nosotros no podemos separarnos del celular, cuando tenemos que llevar el celular al baño, cuando apenas nos levantamos tenemos esa intención de ver el celular, ¿sí? De pronto las personas que están atrás pensando cómo hacer esa tecnología que nosotros estamos usando, precisamente lo que quieren es eso, precisamente lo que quieren es nuestra atención para poder monetizar esa atención, ¿sí? Entonces, pues, esos algoritmos que se utilizan para que nosotros nos enganchemos ahí, digamos, haciendo con el dedito hacia arriba, siguiendo las imágenes y los videos, eso es intencional. Algunos dicen eso es claramente intencional, ¿sí? Es como las personas que hicieron las máquinas tragamonedas, ¿no? Las hicieron diseñadas para que haya cierta adicción sobre el juego. Entonces puede ser que el celular también tenga unos principios de diseño similares, ¿cierto? De hecho que yo los pueda cargar fácilmente en mi mano, que pueda hacer así, todo eso está generando esa adicción, ¿sí? Y eso abre otro tipo de preguntas, insisto, éticas, sobre esa tecnología que nos invade actualmente, ¿sí? No por allá la superinteligencia, pero lo que tenemos actualmente. Y vuelvo a insistir en la pregunta. Puede ser que en este momento esa tecnología no nos esté superando a nosotros como seres humanos, pero puede ser que ya se esté aprovechando de nuestras propias vulnerabilidades psicológicas, ¿sí? Puede ser que se esté aprovechando de eso. Respondo con el control. El control, Nick Bostrom lo define como cómo controlamos o garantizamos que los objetivos que le implantamos a una IA vayan acordes con nuestros valores. Más o menos lo que decía Daniel. ¿Cómo controlamos eso? ¿Cómo controlamos que algo que es más inteligente que nosotros siga las restricciones que nosotros nos imponemos? Y para eso él nos habla de dos cosas, dos tesis, que es la tesis de ortogonalidad y la tesis de convergencia instrumental. La tesis de ortogonalidad es algo se dota de un nivel de inteligencia de manera independiente de los objetivos que se le planteen. Pero eso quiere decir cómo procesa, cómo razona, no, de nuevo, qué tan benevolente o qué tanta conciencia social tiene. Y según convergencia instrumental es de qué valores dotamos de acuerdo para que cumpla los objetivos que le estamos implantando, ¿sí? Y cómo controlamos que no los exceda, que los siga, y seamos sinceros, que es algo que hemos sido como reiterativos, que se los planteamos bien. O sea, que nosotros ya los pensamos en toda la dimensión y de manera clara, sin obviar cosas que damos por sentado o que no pensé que eso iba a pasar. Con algo que puede manejar muy poquita gente en el mundo, que recuerden lo mando que dijo Oppenheimer con la explosión en Alamogordo de la primera explosión atómica. Sí, me he convertido en Chiva, el destructor de mundos. Y con esto, así no tengo ni idea de que me estoy convirtiendo, porque además tú dices que hay regulaciones, pero pregúntale a los mismos almanes, pues todos ellos reconocen que hay una caja negra. ¿Por qué ese resultado es así? No sé. Entonces, ¿cómo lo controlo si no sé por qué se dio? Puede que haya un decreto. ¿Sabes cuánto le importa la vida de ese decreto? Dos comentarios rápidos. Uno, les recomiendo a todos un libro que se llama Valor de la Atención, de Johan Hari. Ahí nos explican mucho de estos temas que hoy en día estamos tan distraídos con las pantallas. Y
por el otro lado, pues esa es la pregunta de por qué justamente esas personas que desarrollan esa tecnología no permiten que sus hijos la usen. Porque ellos mismos evitan que sus hijos, sobre todo en estos lugares como Silicon Valley, tienen prohibidos sus colegios que los hijos usen la tecnología. Y en este libro muchas de esas personas que han trabajado por el Silicon Valley haciendo sus desarrollos dicen, hoy en día estoy arrepentido de haber desarrollado ese ámbito que tú dices, del tema de pasar a la calle, estoy arrepentido porque nunca me imaginé el desarrollo, o sea, el resultado que iba a tener este desarrollo. Nunca me imaginé que la gente hoy en día estuviera tan pegada a los celulares. Claro, no hay manera de despegarse, sobre todo TikTok, que pasa y pasa y pasa y pasa, no hay forma de tener un control propio sobre este uso de tecnologías que estamos ahí cada vez más, como dices tú, Juan, más adictos y más pegados a ellos. Y es una cosa dramática, ¿no? Uno se sube al Transmilenio y todo el mundo está pendiente del celular, ¿no? Y está ahí rastreando el celular y lo pueden estar robando y no se da cuenta porque está prendiendo el video de TikTok. Y además, aquí en la sala hay ejemplos, por supuesto no voy a mencionar, no voy a señalar, de gente que ha decidido, como una decisión de vida política, generar resistencia frente a todos estos avances. Y entonces hay casas donde no hay televisor, y hay niños que no tienen celular, y niños que llegan a tener celular solo hasta los 20 y pico, pues niños, digo, niños con pelos hasta los 20 y pico, de manera que hay todo un movimiento, digamos, que se resiste frente a estos peligros, comillas, que se están señalando. Gracias por la referencia. Pero atrás teníamos una intervención. Pero no se puede revelar tu nombre, por favor. Daniel. Gracias, Daniel. Primero, yo siento que, en mi punto de vista, el tema del TikTok y el celular y todo eso, esto es una careta que yo llevo escuchando y que ni siquiera llevo escuchando que mi papá escuchó con el televisor. Ey, hijo, que no tienes que estar pegado al televisor, no sé qué, ta. Cuando después del televisor salió el celular, el Nokia panelita, que solo era para las llamadas, la gente andaba pegada al celular, pero no le decían nada, simplemente hablaba, colgaba y chao, se acababa la llamada. Ahora que el celular tiene todo lo del televisor, todo lo de las comunicaciones, al final y al cabo el celular ya no es de comunicación, el celular es un tema de entretenimiento. Entonces, el problema no es el celular, sino el problema es algo más a lo que yo considero, y es también una materia que se llama control. En la teoría de control hay algo que se llama el control no lineal. Los seres humanos somos no lineales, es decir, somos supremamente exponenciales. En el momento en el que tocamos una pista de entretenimiento, todo ese valor de entretenimiento se va para arriba y nos quedamos iniciados. Entonces, el problema no es el avance tecnológico del entretenimiento, porque ellos buscan vender. El método es vender. Por plata bailo el perro, por plata bailo yo. Ahora, el tema está en cómo hago para intermediar entre que no haya plata, pero tampoco descontrol. ¿Se puede? Pregunta filosófica. Tengo un dilema porque la problemática no está justamente en que los seres humanos tiendan a obsesionarse o enviciarse en cosas, sino que justamente en este caso es el celular, es los algoritmos, pues, como donde está el debate ahorita. Los algoritmos están diseñados para alimentar eso, que no estaba tan común en la televisión, porque la televisión, claro, va por un promedio de entretenimiento de la gente a ver qué es lo que la mayoría ve. Pero en este caso es que el celular, el algoritmo, en este caso, está personalizado para cada uno y está metiéndolos en filtros que retroalimentan sus pensamientos. Ahí es donde creo que sí está el problema y donde que usted ya mencionaba, ya se ha hecho estudios científicos donde sí se ve un cambio mental de las personas que están totalmente involucradas todo el día, todo el tiempo en el algoritmo. Entonces sí es problemático. Son ambas cosas. De hecho, estoy totalmente de acuerdo también con el
punto de vista, porque también estoy un poco de acuerdo con lo de los celulares a tan temprana edad, porque uno de niño no es muy consciente y muy loco todavía para ver ese tipo de engaños y, digamos, empezar desde tan niño a hacer una tecnología tan adictiva puede ser mortal. Es como si un niño estuviera fumando marihuana, es muy peligroso. Entonces, pues también lo quiero muy aplicable, la tecnología es algo que se puede confiar, pero precisamente no es que sea mala. Obviamente es utilizable y todo el mundo la puede utilizar como bien en la medida sea pertinente, pero pues sí siento que, digamos, en el tema de los niños es un poco complicado. Lo digo pues por la cantidad de niños pequeños que tengo, son adictos a la tecnología. Literalmente estamos en una sala, o sea, así como un cuento así mío. Estábamos en la sala y pues estábamos comiendo, hablando con la familia, y un niño estaba así mirando al techo porque le habían quitado el celular y me dice, ¿qué ganas tengo de TikTok? Y yo, ok. Entonces fue algo que sí me dejó como muy marcado y también como esa conciencia de cómo esa adicción a la tecnología nos está cambiando, incluso en los pequeños. Yo pienso que no es adicción a la tecnología, los algoritmos, eso que se menciona es un reflejo de nosotros mismos, es algo que alimentamos con nuestro pensamiento. Y es una cuestión narcisista, nos gusta que nos digan que está bien lo que pensamos. Yo conozco muchas personas en ámbitos políticos convencidos de sus ideas porque el algoritmo solo demuestra eso, que la gente está de acuerdo con ellos. Y yo incluso a veces me sorprendo de ver que existen estas realidades porque a mí el algoritmo no me muestra esas realidades, porque dice, no, a esta persona no le interesa. Entonces, claro, es una cuestión de narcisismo que tenemos en nuestra sociedad, que no estamos dispuestos a criticar, a aceptar, a abandonar nuestro orgullo y nuestro ego. No es una cuestión de adicción al celular, sino una cuestión de adicción a todas las cosas que alimentan esas sensaciones. Sí, pero ahí, digamos, para complementar la idea y un poco, volviendo al tema que mencionaban atrás, o sea, el tema clave, hay unas profundidades que son parte de nuestra historia evolutiva, el sistema nervioso, el deseo de la necesidad, de pertenecer a un lugar, hay cantidad de elementos ahí, pero lo que hay que, o sea, acerca de lo que hay que reflexionar es el hecho de que esos algoritmos no son neutros, ¿sabes? Esos son diseñados con la intención de enganchar, de atraer más ojos, de prolongar el tiempo de permanecer frente a la pantalla. ¿Sí? Es decir, hay un conocimiento de cómo funcionan los incentivos humanos que se utiliza no en favor de la humanidad, en favor de todo eso, ningún tipo de discurso sobre el desarrollo, sino de cómo monetizar la atención. Y ahí hay un problema ético muy profundo, ¿no? De para qué se expresa la tecnología. Y hay, digamos que no es solo ego la cuestión, aunque sí. La vaina es que, como tú lo dijiste, y está en el título de la diapositiva y en el título de la presentación, hay un espejo roto, como ya lo dije, ¿sí? Que está reflejando algo nuestro, y ese reflejo es tremendamente problemático porque caemos en cerebros. Nosotros tenemos cerebros. Algunos son normales, nos sirven para sobrevivir. ¿Sí? Si uno va tarde por la calle, ve una calle sola, con un tipo de personas, y ve otra, o no sé, que hay un batallón del ejército, no es que yo confío individualmente más en un soldado que en otra persona, pero uno tiene prejuicios. Algunos no son tan negativos, o digamos que no solo son negativos ni positivos, pero la inteligencia artificial que está haciendo recolecta un montón de datos, y esos datos, seamos sinceros, de que se está alimentando. Ay, no, sí, multiculturalismo. Sí, claro, como todos los indígenas y todas las tribus están metidas en inteligencia artificial metiendo de datos. ¿Sí? Entonces entramos en unas cámaras de eco donde soy uribista y todo el mundo sabe, pues porque tú solo te hablas con uribistas y el algoritmo te está alimentando de eso. No, es que todo el mundo sabe que Uribe es lo peor porque, pues, digamos, tú eres petrista y solo te estás alimentando de esos petristas. Por lado y lado para no tomar como... entonces, pero de verdad, yo me alimento de lo que yo quiero ver. Y ahí hay un problema que ese sí no está en ninguno de los libros, lo planteo yo. No es que la inteligencia artificial falle, sino que funcione muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes han aprendido de sus errores en la vida. Y si no cometemos errores, ¿qué carajos hacemos? Sí, desde el principio me dicen, tú tienes unas habilidades, estudia esto, ya tienes una cita en tal trabajo, oiga, fui bien,
que soy exitoso, pero nunca tomé una decisión yo. Y cada vez más, oiga, Spotify cada vez me conoce mejor y me da mejor música, sí. Eso también implica, al mismo tiempo, cada vez conozco menos música nueva. Oiga, cada vez me está mostrando más películas que me gustan y nunca abrió la mente para ver otros géneros. Oiga, gané más plata, sí, pero no entendió qué es también perder. Si han tenido relaciones y han terminado con sus parejas, uno aprende después de esas rupturas. Sufre también, pero bueno, es parte de la vida, eso es genial. Pero si cada vez me está más exitoso el camino que me está brindando la inteligencia artificial, ¿dónde carajos quedo yo? Y seamos sinceros, también colectivamente manejamos unos discursos que son del norte global, capitalistas, occidentales. Entonces cada vez el que piense divergente o de manera diferente, no es ahí, es alguien, es una anomalía o es un enemigo. Entonces ahí hay un problema tremendísimo. Y pues, por ejemplo, lo que pasó con Tai o Mecha Hitler, o también Sofía, que es la primera androide que tiene ciudadanía israelí. Entonces en algún momento han dicho que es mejor acabar el mundo. Y no es que tengan la capacidad, primero, el mío no es Terminator, es miren los valores que nosotros le estamos metiendo. Y aunque no está bien, pueden ustedes hacer un chiste racista, sexista, clasista, no sé, la peor perversión que quieran. Se ríe uno y lo sacó de su sistema y vuelve a ser un buen ser humano. La inteligencia artificial entiende, no, eso aplica solo en tal y tal condición de risa sabiendo que está mal. ¿Por qué termina todo? Hitler tenía razón, los negros están mal, la manera fija de acabar a los pobres es matar a los pobres. Todas estas cosas que han dicho las inteligencias artificiales. Porque se están alimentando de esos valores nuestros que de cierta manera nosotros los tenemos controlados, pero no controlados de manera lo legal ayuda, pero no es tan normativo, sino es algo que sentimos. ¿Cómo traducimos eso? Como cuando uno es un niño y uno tiene unas reglas, pero uno se enfrenta a un montón de cosas nuevas. No sé si me van a regañar o no, pero yo creo que sí, porque, no sé, yo creo. Entonces uno tiene ahí un sentimiento, una brújula moral, que cómo se lo metemos a una inteligencia artificial. Y más cuando hay un montón de empresas que quieren tener cada vez hay gente más enganchada para tener más datos, para tener más control, para vender más, para tener más usuarios y siga el ciclo. Entonces, esa es la vaina, es qué estamos dando nosotros y qué está reflejando en nosotros. Nosotros somos seres tremendamente complejos, no lineales, somos un poliedro con muchas caras y no le podemos meter todas esas caras. Hay la cara de hago chistes malísimos, soy malo para la filosofía medieval, no tengo ni idea de fútbol, no sé, como hermano soy chévere, como primo soy una porquería, no sé. Tenemos muchísimas caras, pero creemos que como le metemos nuestra cara lógica, que sí la tenemos, somos seres racionales, ya con eso va a sacar la mejor de nosotros. Lo racional también lo tenemos a partir de lo emocional, de lo sentimental y de un montón de cosas más. Entonces, de verdad, ¿qué es lo que, si no nos entendemos nosotros mismos, cómo esperamos que nos entienda algo algoritmo? Bueno, y vamos para complementar un poco, Daniel, pensando en la introducción de Daniel, o sea, a mí personalmente me preocupa un poco cuando nosotros afirmamos que ciertas cosas son así. Ciertas cosas son así y no van a ser de otra manera. La pregunta es, ¿por qué no las podemos cambiar? Es decir, si hay unos incentivos que hacen que ciertas personas construyan ciertos algoritmos con ciertas finalidades, entonces ¿por qué? Y eso no nos parece tan conveniente, entonces ¿por qué no cambiamos los incentivos? Digamos, ¿no seremos capaces de hacer eso? ¿Sí? Como de hacernos esa pregunta y de reflexionar sobre ello. No seremos capaces de mirar el origen de las decisiones. Entonces yo creo que sí nosotros somos capaces de reorientar esas decisiones que nosotros mismos hemos tomado, de mirar, digamos, o identificar los peligros y poder reestructurar, digamos, esas bases con las cuales que utilizamos para sacar los productos que sacamos. Para crear la tecnología que sacamos, ¿cierto? Digamos, eso digamos, a mí personalmente me preocupa un poco.
Y hay veces, digamos, trayéndolo a esta discusión sobre ética, esas visiones, creo yo, de decir, insisto, que las cosas son así y no pueden ser de otra manera, hay veces se relacionan con esas visiones éticas que consideran que existen como unas normas naturales, como unas reglas de juego naturales. Los seres humanos estamos inmersos en unas reglas naturales que no podemos romper, ¿sí? Entonces, las lógicas de la oferta y la demanda es como algo natural y no podemos romper, ¿sí? Entonces, pues, digamos, ahí uno puede poner la pregunta, si eso es natural o si eso es una construcción que nosotros mismos hicimos en algún momento, y al ser una construcción nuestra, si nosotros podemos modificarla también, ¿cierto? Insisto, eso tiene que ver con discusiones éticas, naturalistas, constructivistas, es decir, si esas normas y esas leyes que nosotros seguimos en nuestras conductas son naturales a los seres humanos, o para decirlo de otra forma, o preexisten a los seres humanos, son anteriores a los seres humanos, o si esas normas nosotros mismos las construimos, y en ese sentido las podemos modificar. ¿Cierto? Ahí hay una discusión también interesante. Y en ese mismo sentido, ¿por qué suponemos que algo que nosotros construimos como derechos humanos tiene que tenerlo incorporado ya de manera predeterminada un algoritmo? Y entonces sí, claro, el tema del control es fundamental, pero pues el control lo ejercemos los seres humanos. Y los seres humanos mediados por la cultura, es decir, no es una idea en abstracto. Y evidentemente hay un tema de adicción, de neurobiología, de mecánica de cómo funciona el cuerpo humano, que hace que la gente termine enganchándose a esta vaina y necesita revisar TikTok como meterse un pase, como meterse una inyección de heroína, porque es que lo necesita. Y esos son todos asuntos que empiezan a salir a partir de aquí. Y entonces yo soy profesor. Y me gano la vida hablándole a la gente y enseñando, creo yo, cosas a las personas. Pero la verdad de las cuitas, al final de las 40, dice la canción, no solamente la inteligencia artificial puede llegar a ser mejor profesor que yo, de hecho Wikipedia puede ser mejor profesor que yo. Y puede uno conectar a los chinos y ahorrarse ese rubro de pagarle un peludo, para que venga a decirnos cosas cuando pues toda la información está contenida y no solamente está contenida, sino que es mucho más eficiente y está organizada de una mejor manera. Entonces, ¿para qué necesitamos un profe cuando Wikipedia puede almacenar una cantidad de información inmensamente más grande? Y claro que Wikipedia sabe, comillas, mejores cosas o más precisas de las que yo puedo saber. Sin embargo, Wikipedia y la inteligencia artificial no sabe todavía cómo se hace para poder darle a un estudiante más oportunidades, para que un estudiante aprenda de sus errores, para que un estudiante sea mejor persona, para que un estudiante pueda tener pensamiento crítico, para que un estudiante pueda formar lectura crítica, y entonces ahí sí resulta que mi función sí es pertinente, porque es que eso es lo que yo hago. Y Wikipedia tiene inmensos mares de información inmensamente contenida, pero no significa que sea mejor profesor que el profesor. Y entonces hay una reflexión que hay que tener en cuenta de cara a estos fantasmas que empiezan a rondar a propósito de la estabilidad laboral. Como para cerrar, si vieron, pues tocó saltar ahí altas diapositivas, siempre pasan. Como ahí finalmente están como unos llamados. El primero es, tener en cuenta, sí, hay ya muchos tecnófobos apocalípticos. Bueno, está bien plantearse eso, la verdad, qué puede pasar en determinado caso, pero miremos como cosas más reales. Ya hay sesgos raciales, se están negando préstamos a personas porque pertenecen a una etnia, porque históricamente son los que más nos han devuelto el préstamo, la inteligencia artificial
desconoce situaciones, simplemente se los niega. Hay personas que han sido sacadas por ser inmigrantes de programas sociales en Países Bajos. Entonces, mirar, oiga, toca frenar eso, toca mirar más la IA. La IA no es algo ya, nos tocó entregarnos a ella. Cuando ustedes le piden a ChatGPT algo, háganlo. Pero después pregúntenle, oiga, ¿por qué es esto si yo tenía entendido otra cosa? Y les va a decir, tiene razón. Pero si uno copia y pega, el problema ahí es que aparece el daño cognitivo, no por abrir la aplicación o la página, ya, no sé, una radiación que me protegió, no. Discuta con ella y no coma entero. Y además la alimenta mejor también. También el problema no es solo técnico, ¿no? Porque si hay ciertos, no es que la inteligencia artificial por sí sea racista, clasista, sexista, es que nosotros le estamos metiendo esos sesgos. Entonces preguntémonos a nosotros mismos, oiga, yo estoy alimentando sesgos, yo estoy sesgado, ¿por qué? Entonces la vaina no es pensar en nosotros primero para que el reflejo corresponda más, de manera más ética a lo que nosotros somos. La vaina es que eso no es tan rápido. Ay, pensemos en la ética y hoy ya salimos cogidos de la mano cantando tumba ya súper felices. Pero sí es una reflexión que tenemos que hacer. Dejemos de pensar que esa vaina es neutra, porque no es neutra, no es objetiva, y hasta qué punto queremos dejar que las decisiones sean tomadas a costa mía y tomándome como instrumento. O sea, ¿quiero yo utilizar una herramienta llamada IA o quiero que la IA me coja a mí como un instrumento que la está nutriendo de datos? Claro, y para cerrar, pues, digamos, como mensaje final, entender que, insisto nuevamente en la columna, entender nuestra razón comunicativa. Esto que nosotros hicimos en este momento es razón comunicativa. Seguramente, desde mi punto de vista, ojalá nunca la inteligencia artificial lo haga por nosotros. Entonces el llamado en últimas es que estas reflexiones éticas no terminan. Las reflexiones éticas siempre están en constante construcción, ¿cierto? Cuando uno hace reflexiones éticas, uno no debe esperar respuestas únicas que sean universales y ahistóricas para dejar de pensar en ello. No, las reflexiones éticas tienen que ser constantes. Cada vez que ustedes tomen una decisión en sus profesiones que tenga que ver con innovación tecnológica, dedíquenle un espacio a la reflexión ética también, alrededor de lo que están haciendo. Y en la reflexión ética no es que yo me siente por allá solo a pensar si éticamente lo que estoy haciendo es adecuado o no, sino a ejercer esta razón comunicativa. Esa es la base esa es la base de la ética, la razón comunicativa. Pues, despedirnos de, como dice el poeta, diciendo esto me despido, muy interesante y estuvieron muy participativos, lo cual me llena de tranquilidad, porque quiere decir que en la cabeza les quedó resonando algo, parte de lo que se dijo, lo cual quiere decir que fue significativo. Listo, pues nada, entonces muchas gracias a todos por su participación.